Genial. Antes de avanzar, me había quedado una duda en lo de Francisco de Miranda, en relación también a esta influencia, y es que se dice que Francisco de Miranda pertenecía a una especie de sociedad secreta, que era llamada la Gran Reunión Americana, que la menciona O'Higgins. No sé si tú sabes algo de eso. No, ese dato no lo conozco. No. Ajá. ¿Tú piensas que en ese momento ya era común que las sociedades secretas pudieran actuar en la independencia o actuar en el mundo? Bueno, de hecho sí ocurrió. Si entendemos por secreta la masonería, que para mí no es secreta, es discreta, también depende de qué, según los tiempos, ¿no? De hecho, así sucedió y sigue sucediendo, aunque hoy no tanto ya. Pero en aquel siglo XVIII y siglo XIX, por supuesto que este tipo de sociedades eran quienes, al fin y al cabo, eh, eh, tenían la capacidad de enfocar el devenir de cualquier acontecimiento de cualquier país, cualquier gobierno en el mundo. Eso ha sido así. Pienso que a esto le llamamos conspiración. Pues me preguntabas antes quiénes actúan detrás de lo oficial. Y estos siempre han actuado detrás de lo oficial, actúan a dos bandas, tienen el poder de influir. Yo me imagino a un líder político sentado en su despacho y dialogando con alguien que es un tanto conservador, que le inculca unas ideas y al mismo tiempo, al día siguiente o a la hora siguiente, dialogar con otro más de izquierdas que le inculca otras ideas y que ambos que están visitando a ese líder estén manejados por los mismos. Así consiguen la fricción, o sea, el roce. Eso ocurrió en España durante la época de Franco y la banda terrorista que todos conocemos. Tenían al lado del general, tenían al jesuita Padre Llano, que le daba los ejercicios espirituales al dictador, y por otro lado teníamos en Euskadi, en el País Vasco, teníamos a los jesuitas acogiendo a la semilla de lo que fue la banda terrorista ETA. Es decir, ¿cómo se puede explicar eso? ¿Cómo se puede explicar que los mismos jesuitas estén al lado del dictador y por otra parte fueron quienes acogieron en sus conventos, en sus instalaciones, a los primeros grupos que luego derivaron en lo que es ETA? Pienso yo que es porque juegan a dos bandos. Claro, y te pregunto por la sociedad secreta o este concepto de sociedad secreta justamente porque esta idea de la gran reunión americana, que a la cual Francisco Miranda podría haber pertenecido, que menciona a Vicuña Maquena, y hay un historiador que es Bartolomé Mitre, que recoge la historia de San Martín y así también la emancipación sudamericana, la cual ha servido como aporte para entender que en ese momento existían sociedades secretas o que operaban de esa manera, pero que también pertenecían a estos grupos como la masonería. De hecho, ahí viene esta idea de que la masonería ha funcionado hasta el día de hoy como una sociedad secreta. ¿Tú Mm. piensas, por ejemplo, que hoy la masonería sigue siendo una sociedad secreta a cómo funcionaba en ese momento? No, yo pienso que la masonería hoy sigue teniendo bastante poder en el sentido de que nadie llega al poder, casi nadie llega al poder si no pasa por la masonería, pero eso no quiere decir que tenga el poder, aquel poder que tenía en el siglo XVIII y XIX sobre todo, y en el siglo XX, incluso antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Tenían un poder, pienso que impresionante, pero hoy día lo siguen teniendo, pero de otra manera. Y pienso que lo tienen de otra manera porque hoy la maquinaria, la estructura del poder camina por sí sola, funciona por sí sola. En aquel tiempo tenían un enemigo que era, había dos bandos, que era el que yo denomino nacional católico, y el incipiente imperio británico fundado por familias venecianas. Entonces había una guerra. Entonces, claro, las herramientas de ese conflicto eran, por una parte, las sociedades, las órdenes de caballería, las órdenes religiosas y tal, que bastante éxito le dio al Vaticano durante siglos, y por otra parte surgía el Imperio Británico que fabricó herramientas similares. Entonces, Sí, se mencionó mucho a los jesuitas aquí en Chile cuando llegó la masonería, como que hubo una ruptura en todo este control que tenían los jesuitas en la educación, en la cultura en general. ¿Cómo ves tú esta discrepancia que hay en la eventual llegada de la masonería a Latinoamérica, digamos, versus
lo que es la influencia cultural jesuita que se fue debilitando en el momento. En ese momento. Esto se dio, por ejemplo, en el siglo XIX en Chile. Yo pienso que es porque en este caso Chile no lo tenían controlado del todo. Es más, y si miramos la historia de Chile, vemos la idea que siempre ha dominado Chile ha sido un tanto conservadora e incluso liberal en cierta medida. Y tal vez no, o neoliberal, puede ser uno de los países más neoliberales de América, seguro. Entonces, tal vez no estuviera controlado. Y de ahí el conflicto. Porque, claro, no siempre lo controlan todo. Y Chile es un caso que podemos poner de ejemplo. Y se pudo suceder por eso, pudo suceder porque ese país no estaba controlado en ese momento y entonces pues no lograron asentarse de lleno. Pero por otra parte, si miramos la historia de los jesuitas en Chile, podemos comprobar que tenían una enorme riqueza, un enorme poder en propiedades, por ejemplo, inmensa cantidad de, algo espectacular lo que han tenido en Chile, pero por lo que acaba de mencionar, pues no tenían esa capacidad de poder asentarse en el país. Claro, al parecer los patriotas como que no estaban muy contentos. Por eso es lo que te decía antes, que siempre surgen patriotas, o sea, surgen gente que quiere luchar solo por su país y que quiere gobernar su país. Por eso lo que mencionaba antes en relación a la teología de la liberación, de que sobre todo en América ocurre, porque América, por ejemplo, tiene una tradición católica muy inculcada en la sociedad y entonces surgen ideas muy distintas a los intereses de los anglo-venecianos y están más escoradas al lado del nacional-catolicismo y Hispanoamérica está llena de ejemplos y ahí los jesuitas es donde tienen que ir al campo de batalla en ese sentido para frenar esa idea, porque esa idea no es nada acorde con el dinero deuda, con los bancos centralizados y tal. Entonces, pues ahí es donde tiene bastante incidencia los jesuitas. Y Chile es un caso a estudiar. Yo no he indagado demasiado en Chile, pero solo de manera superficial, pero se puede comprobar lo que estamos hablando. Sí, totalmente. De hecho, voy a tirar una data. La historia esotérica espiritual de Chile. La historia esotérica espiritual de Chile. Para la gente que es de Chile puede informarse al respecto de la influencia masónica que hubo en ese momento, jesuita, entre otras cosas. Bueno, quiero avanzar en los grandes personajes de la independencia, para no quedarnos solamente en esta primera parte, que es Simón Bolívar. ¿Qué puedes decirnos de Simón Bolívar? Bueno, Simón Bolívar se sabe que fue inducido por Francisco de Miranda, fue atraído por Francisco de Miranda porque Francisco de Miranda conocía a su padre. Y para mí, Simón Bolívar fue un tipo genuino. Pienso que, en general, muchos de ellos, mi única duda es San Martín, pero en general pienso que ellos luchaban por ideas propias, nobles, creían en lo que luchaban. Y en el caso de Simón Bolívar, aunque hay aspectos históricos que un poco habría que indagar más, pero me voy a la famosa frase que dijo poco antes de morir en sus memorias, creo recordar, que decía algo así como que se dio cuenta de que había estado arando en el agua, es decir, como que todo su trabajo había sido en vano. Y yo pienso que eso guarda relación con los préstamos y los créditos que fue a solicitar a Londres y se dio cuenta, pienso yo que al final se dio cuenta de que lo que había logrado había sido un país endeudado de por vida con la City de Londres. Cuando las repúblicas que se crearon en Hispanoamérica en general quedaron endeudadas por los préstamos para la batalla, por mil historias, luego con el tema de los acuerdos económicos y de comercio y demás, quedaron en manos del dinero deuda, que al final, todos lo sabemos, proviene de este emporio bancario cuya mano principal está en la City de Londres. Entonces pienso que Simón Bolívar, aunque tuvo varios vaivenes a lo largo de su trayectoria, pero al final pienso que fue un tipo genuino y que se dio cuenta de la trampa que le habían hecho al haber entrado en la masonería, no por la masonería en sí mismo, sino haber entrado en la masonería, influirse de esas ideas y tal,
y sobre todo ser invitado, porque fue un poco empujado a ir a Londres para solicitar aquella ayuda económica con la cual pudo llevar a cabo sus batallas. Entonces al final las repúblicas, incipientes repúblicas, quedaron en manos no solo de la banca Rothschild y de otras bancas de la City de Londres, sino quedaron en manos sobre todo de los acuerdos económicos, y eso Argentina sabe mucho, de los acuerdos económicos con los británicos. Y al final quienes controlaban desde entonces, 200 años, y que no se lo han quitado de encima, quienes controlaban todo el tema de las riquezas de un país, de una república de Hispanoamérica, son los británicos. Sí, de hecho Bolívar profesaba el ideario masónico. Él fue iniciado en una logia en París, y aquí hay algo bien interesante, que es, no sé si tú conoces este problema que tuvo con Francisco de Paula, el cual también era el líder de la masonería bogotana. ¿Tú piensas que estos conflictos que hay entre logias masónicas le afectó mucho a Bolívar en lo que tú me estás comentando, en este conflicto y bueno, en general la independencia? No sé si fue el conflicto en el mundillo de las logias o fue toda su trayectoria en general. No lo tengo claro. Yo pienso que fue que el hombre hizo una visión de todo su proceso, y cuando comprobó a lo que había llegado se dio cuenta que no era el camino. No sé si tuvo que ver con ese enfrentamiento en las logias, no lo sé, Pascal. Perfecto. Bueno, me gustaría saber si Richard tiene algún comentario respecto a Simón Bolívar o Gonzalo. La imagen que trasciende de Bolívar, pues efectivamente, pues es de un personaje íntegro que al final de sus días, pues quizás cayera en esa misma trampa que han caído muchos. Es decir, la propia Venezuela hoy en día está en algo parecido, salvando las distancias. Yo no sé, muy brevemente, Jorge, si puedes o te atreves a trazar algún paralelismo entre eso, ¿no? Entre cómo al final la dependencia de los países es puramente económica. Es decir, quien infla los presupuestos de un Estado en base a préstamos o bloqueos económicos, que viene a ser lo mismo, es o dar dinero o no dar. ¿Ves algún paralelismo con lo de Venezuela actualmente o es totalmente distinto? Bueno, son épocas diferentes, pero al fin y al cabo es el triunfo de aquella idea. Es decir, el triunfo de esas repúblicas y de entonces, el resultado es lo que estamos viendo hoy día, pero bueno, no solo en Venezuela, lo estamos viendo en España mismo con el tema económico, lo estamos viendo, aunque Venezuela, el caso de Venezuela es muy, muy llamativo, porque también hay que reflexionar sobre lo que está ocurriendo allá en un país rico, ¿no? Con el petróleo. Pero bueno, sería para un programa completo, aparte. Pero yo pienso que Venezuela está siendo una especie de laboratorio, una especie de como para que se inculque en el resto de Hispanoamérica una idea a no seguir. Porque en general ya vemos lo que está haciendo Nicolás Maduro, un presidente nada simpático con el resto de Hispanoamérica, aunque siempre hay algún gobierno un poco que lo apoye, pero a lo que voy, al resultado, a las calles, a lo que están pasando, ¿no? A los problemas de primera necesidad que están pasando en Venezuela. Entonces, pienso que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país de Hispanoamérica no querrá eso para su país. Y para mí es una especie como de ingeniería social, es como un ejemplo a no seguir. Y al final quien triunfa es el sistema de toda la vida, el socialdemócrata o el demócrata cristiano, y de ahí no salen. Pero es una idea que unos llaman comunista, que de comunista no tiene nada, porque ni de socialista tampoco lo que hay en Venezuela, porque sería largo de hablar de cómo están, digamos, por ejemplo, el tema de la producción y el tema de la empresa pública, la empresa privada, y en Venezuela muchos temas a hablar, ¿no? Entonces aquello de socialismo no tiene nada. Pero al fin y al cabo lo que busca la gente es techo, vivienda y bienestar, y eso Venezuela en Venezuela no lo estamos viendo. Entonces, para el resto de países de Hispanoamérica o de Iberoamérica, para mí, en mi opinión, lo que se está haciendo en Venezuela es para que nadie se le ocurra emprender un verdadero proceso socialista. Digo verdadero, ojo, que no tiene nada que ver con los socialismos que hemos vivido en el mundo. Es para apagar esa idea y que se elija a lo menos malo. Y lo menos malo puede ser un Macri, puede ser no sé, y lo que ya conocemos de Iberoamérica.
y siga esta socialdemocracia triunfando en Iberoamérica. Claro, es que yo también me planteé un poco la imagen icónica, ¿no?, de estos revolucionarios. Bolívar quizás sea uno de los más icónicos, junto con el Che, etcétera. Y hay un punto común que no sé si es relevante, pero se me ocurre, ¿no?, que es esa asociación que también la hizo Chávez de Ejército Popular, ¿no?, con Bolívar, por ejemplo. Esa idea de que había que crear un ejército popular, dijéramos. ¿Cómo ves tú esa idea, ¿no?, de la lucha, vamos a decir, armada, incluso estructurada, ¿no?, en un ejército? También pasó en Cuba, por ejemplo. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Empezó con Bolívar o era ya de antes? No, yo no creo que empezara con Bolívar, porque Bolívar tuvo que construir un ejército, pero para otros propósitos bien diferentes a los que hablaba Chávez, o bueno, el caso de Castro, bueno, es un tema aparte. No, yo no creo que tenga ninguna relación aquellos ejércitos de los libertadores con lo que hay ahora mismo. No la veo. No lo veo. A mí hablar de uniforme y hablar de ejército en general no me agrada en absoluto, pero bueno, allá cada cual. No, a ver, es que la reflexión viene porque, claro, la Revolución Francesa, pues no, dijéramos que era más ideológica, y esas ideologías impulsaron al pueblo a, pues bueno, la imagen es con horcas, con antorchas a tomar, pues no. Son iconos que tú has comentado en tus vídeos que, bueno, que tienen la relevancia que tienen y que tienen la realidad que tienen. Pero veo un salto de la revolución de las ideas, quizás más desde el punto de vista masónico, quizás, o libertario, ese tránsito hacia las armas. Entonces, bueno, me resulta curioso, ¿no?, si empezó ahí esa especie de espíritu reaccionario revolucionario a través de los ejércitos libertarios, sin más. Sí. Perfecto. A ver, Richard ha estado en silencio. Cuéntanos, a ver, ¿algo sobre Simón Bolívar? No, de Bolívar no tengo mucha data, o sea, uno puede saber un poco más sobre San Martín, porque bueno, por haber estudiado más, ¿no? Vamos a ir a San Martín luego. No, bueno, estaba pensando un poco, ¿no? Viendo también los últimos videos de Jorge, ¿no? También, donde creo que ahí también desliza que cuando llega San Martín al encuentro con Bolívar, en esa reunión surge un conflicto, una ruptura, hay una desavenencia, por lo cual, bueno, ahí termina, digamos, la campaña de San Martín, y ya de ahí creo que ya no vuelve para acá, sino que se va a Francia. Si mal no recuerdo, no estoy seguro, pero más o menos ahí ya concluye la tarea. Creo que de alguna manera ahí se entera, creo que de algunos planes, algunas directivas que no compartía, ¿no? De hecho, creo que Jorge lo cuenta ahí, que esperaba también hacer como una especie de liberación y fundar un estado, que al final se adelanta Bolívar y lo toma para la Gran Colombia, o sea, no sé si era Ecuador o no me acuerdo. Sí, claro, es interesante ese tema. Claro, y a San Martín no le gusta nada esa idea, o sea, es como que se le adelantó, digamos, lo dejó fuera. Y yo creo que San Martín, que había nacido en una de las provincias argentinas y había ido a España a estudiar y a hacer la carrera militar, vos pensás que esta contradicción, ¿no? Buenos Aires había sido asediada 2 veces por el ejército inglés, las invasiones inglesas, y fueron rechazados, aunque estuvieron un tiempo, digamos, habían tomado Buenos Aires y se habían llevado el tesoro de Buenos Aires, ¿no? En ese momento del virreinato. O sea que tan mal no le fue, o sea, no lo pudieron tomar militarmente, digamos, concretamente, pero se llevaron el botín y dejaron
según lo que cuenta Julio González, un historiador, dejaron ahí ya los huevos de la serpiente, ¿no? Ya captando las familias más acaudaladas al servicio de la corona británica, ¿no? Y eso creo que sigue hasta nuestros días. Sí, muy interesante lo que tú mencionas de Simón Bolívar y esta idea que tenía con Francisco de Miranda de crear un continente unido, donde pensaban también tener una especie de moneda, una economía propia. Ajá. Mencionaste eso, ¿no? Muy interesante ese tema. Yo creo que la idea de Bolívar y de San Martín era haberse unido a la masonería y a sus logias para liberar del poder de España, pero no querían usar, digamos, la masonería y sus redes de influencia, de comunicación, para llevar a cabo ese plan. Pero creo que no esperaban, o esperaban, digamos, que ahí darse vuelta a ellos y prescindir también de la masonería. Y creo que eso les salió mal, porque si vamos a algunos historiadores, como Julio González, como Patricio Lons también, ellos destacan de que según incluso historiadores ingleses, ¿no?, de la época, relatan que las colonias americanas se vivía bastante bien, alegremente. No creo que eso se refiera, digamos, a las comunidades indígenas que la pasaban mal, sino a lo que era, digamos, los que eran criollos y españoles, ¿no? Pero que no deseaban separarse de España, porque de hecho formaban parte del imperio más grande de ese momento, que tenía un comercio y una moneda muy fuerte, ¿no? Entonces estaban bien, no querían, pero creo que la idea era separarse de España para ser, sí, independientes, pero creo que el resultado final fue pasar a manos de la banca de Londres, o sea, quedar bajo el dinero deuda y todo lo que nombraba Jorge. Y por eso es que creo la frase esa final, hemos arado el mar, o los mares, se refiere un poco a eso, ¿no? De que fue, en definitiva, digamos, fueron ellos también usados para los fines de la masonería, que es digamos, no sé si concluir de la masonería, porque ellos de alguna manera también tomaron el poder de lo que es Gran Bretaña, Londres, o sea, la banca, o cooperan, o sea, es como era lo que hoy podría ser los servicios de inteligencia, en ese momento lo era parte de la masonería, o sea, aparte de captar todo lo que era la parte de la ciencia y la cultura, o sea... es como lo que yo había planteado de Bartolomé Mitre, que es este historiador también que hace una relación a principios del siglo XX con esto de las sociedades secretas y cómo funcionaba la masonería en ese momento. Yo creo que ahí hay una relación importante en lo que es la visión actual sobre el fenómeno mismo y cómo se ha planteado y cómo se originó esta idea de la sociedad secreta y cómo se ha ido a través del tiempo cambiando, transformando. Ahora, me gustaría detenerme un poco en esta idea que mencionaste, en esta idea objetiva que había en lo independentista, por ejemplo Simón Bolívar, y que también se unió a Francisco de Miranda, esta idea de volver a América en una América unida. Como ocurre, por ejemplo, en Europa ahora con el euro, por ejemplo, en una sola moneda. Francisco Miranda tenía esa idea, y Simón Bolívar también, era algo que estaban planteando en ese momento, y creo que ahí hay un tema en profundidad, porque hay un objetivo más grande. Hay un objetivo más grande que solamente que cada país tenga su independencia. ¿Qué opinas tú de eso, Jorge?
Bueno, tengamos presente que San Martín y Bolívar no se conocieron hasta una reunión que hubo en Cusco, pudo ser. Es decir, ya en plena batalla. Tengamos presente ese tema, de la cual prácticamente no se sabe nada, ¿no? Y todos podemos ver cómo fue la estrategia, es decir, fue acorralar a lo que era el lugar más poderoso del virreinato, que era la zona del Perú, Potosí, todo este tema, tanto por el norte con Bolívar como por el sur por San Martín. Yo pienso que tenían ideas distintas, es decir, que Bolívar, Miranda tenían esa idea de una América unida, y cuando me refiero a San Martín, a mí este personaje siempre me genera muchas sospechas, no así Bolívar, que para mí era más genuino. Pienso que San Martín, y que me perdonen la gente que lo tiene como un héroe o lo que sea, pero es mi opinión. Yo pienso que San Martín sí que trabajaba de lleno para Inglaterra, es decir, que sabía para quién trabajaba. Esa es mi opinión. Y si me tengo que retratar en algún momento que alguien me demuestre lo contrario, no tengo ningún problema, pero por ahora pienso eso, por muchos detalles. Entonces tal vez la idea de San Martín fuera la de dividir aún más. Luego también hay que tener presente ciertos aspectos, pero bueno, era dividir aún más lo que era el territorio. Es decir, no esa gran América unida, esa gran Colombia o algo que queramos llamarle, sino la idea de pequeños países, tal como al final sucedió. Y tal vez ahí hubo enfrentamiento de ideas, ¿no? Porque, por ejemplo, Bolívar tuvo muchos enfrentamientos con otro político de entonces que se llamaba Santander, porque este hombre quería más un poco descentralizar el poder y Bolívar era más descentralizar el poder, ¿no? Entonces ahí vemos ciertos detalles. Y de San Martín igual. Cuando hablamos, por ejemplo, de todo lo que ocurrió cuando ese viaje, esa empresa a las tierras de Chile, hay ciertos detalles que nos invitan a pensar y estoy seguro que estaba en contacto de lleno con Inglaterra. Y pienso que Inglaterra en ese momento lo que buscaba era las decisiones que desde la corona española, o Carlos III, lo de dividir el virreinato, les favoreció. Hay que tener presente a un personaje que era el conde de Aranda, un personaje muy a tener presente, ¿no? Le favoreció, y ya luego dividir lo que era el Virreinato de la Plata en todos los países, por supuesto que era la idea de Gran Bretaña. Entonces el papel de San Martín ahí para mí fue determinante, y sigo pensando que era un tipo que estaba al servicio de la City de Londres y de Inglaterra, no tanto Simón Bolívar. Simón Bolívar pienso que fue engañado, pero San Martín pienso que no tanto. Y esa es la diferencia que veo yo en estos dos líderes. Hay un detalle justamente que un poco hace dudar, porque yo pensaba eso también. Sin embargo, ocurre que en plena campaña, desde Buenos Aires lo mandan llamar. En ese momento estaba Rivadavia del frente, ¿no? del gobierno. Todavía no existía como tal la Argentina, sino que era Buenos Aires, y bueno, ya se había declarado, digamos, la independencia, qué sé yo, pero todavía no es lo que, digamos, no estaba constituido, no había constitución todavía, faltaban años para eso. Y sin embargo, Rivadavia, que fue quien endeudó por primera vez a Buenos Aires, y ese empréstimo con la banca Baring Brothers de Londres se terminó de pagar 100 años después. Y lo manda a llamar para que abandone la campaña y venga a defender Buenos Aires del asedio de las fuerzas de las demás provincias, digamos, que querían, digamos, avanzar sobre Buenos Aires. Y Rivadavia, que creo que también pertenecía a la masonería, o sea, y sin embargo San Martín desoye eso y sigue adelante con el plan, ¿no? Por eso que también no vuelve a Buenos Aires, que podría haber sido realmente el primer presidente
o gobernante, digamos, realmente con peso, pero sin embargo no, se tiene que ir a Francia porque sabe que si vuelve lo van a o lo van a poner, digamos, bajo arresto o lo van a matar. Entonces hace sospechar un poco eso, ¿no? De que tenía otros planes San Martín y no sé si uno dice, bueno, pero estaba también ejecutando un plan que estaba urdido desde Londres, ¿no? Yo creo que para mí es alguien que aprovechó el momento y la financiación y todo el apoyo de la masonería para lograr, digamos, arrebatarle las colonias, o sea, que corte el lazo con España y luego quizás dejar, digamos, también de obedecer a la masonería y fundar realmente, digamos, naciones independientes, pero creo que... Ignacio San Martín, independentista del Perú también, ¿piensas que pudo haber sido el gran traidor? Vemos que también tiene una disputa con Bernardo Higgins. ¿Piensas que pudo haber sido el gran traidor de todo esto? Lo que pasa es que tendríamos que hilar muy fino e ir a hacer un trabajo investigativo, porque uno, digamos así, a la distancia y con tan poca profundidad, ve los hechos y a veces no se puede... Dejo la pregunta para el experto también, entonces, para Jorge, si quiere, después de ti. Bueno, experto. Estudioso del tema. Vamos, doctor. Estudioso del tema, nada más. No. Tiene razón Richard en que no se puede analizar tan a la ligera sin haber profundizado en esos temas. En este caso, en el que acabo de mencionar. Yo, como no he profundizado, como no soy experto en todo, pues no tengo opinión sobre el tema. Y opinar a la ligera yo creo que es contraproducente. Entonces prefiero dejarlo ahí. No lo sé si fue fue determinante o no. Yo, si me permitís, hay un aspecto que me llama la atención, que es el tema de la unificación. Supongo que en contra de un poder soberano mayor, que por ejemplo en tiempos de Chávez era Estados Unidos y etcétera. Esa idea sigue vigente hoy en día. Si recordáis, uno de los preceptos de Chávez era precisamente esa nación, supranación americana con Ecuador y la moneda de la Mero. O sea, son como conceptos que siguen latentes y claro, yo ya no sé realmente eso a quién perjudicaría, ¿no? En principio la banca. A la gran banca, pero son aspectos que siguen conservándose y que hoy en día siguen teniendo vigencia. O sea, supongo que en la época era algo que generaba muchas sensibilidades y que afectaban a los planes realmente del supraplan, ¿no? Lo que había por encima. Es decir, ojo que estos revolucionarios a lo mejor hacen unas cosas que es peor de lo que queríamos nosotros, ¿no? Y se constituyen como algo más potente económicamente, independiente económicamente, y hay que cercenarlo de raíz. Y yo veo paralelismos con lo actual. No sé qué opinaréis al respecto. Si merece la pena, si no lo dejamos. Yo pienso que son épocas diferentes y etapas bien distintas, porque en aquel tiempo lo que se buscaba era romper el Imperio Español, y la estrategia que decidió el poder anglo-veneciano fue el modelo republicano. Y hoy día, una vez elaborado toda esta maquinaria que es el mundo, el sistema actual, lo que sí les puede venir muy bien a ellos es cuanto menos gobierno mejor. Pienso que han cambiado. Tal es así que ellos abogan porque el gobierno esté en las Naciones Unidas, algo que no sé si se producirá. Es decir, ahora mismo están por esa globalización, pero aquello era otra etapa. No consistía en un vasto territorio con un solo gobierno, sino en dividirlo para menguar el poder de la corona española. Entonces pienso que son épocas distintas. Hoy están más por la labor de la globalización, por supuesto, económica ya la tenemos. Ahora mismo quien gobierna el mundo es el dinero, y el dinero no tiene fronteras, y están por esa labor. De ahí viene también esto que estamos sufriendo en el sentido de
de esta mala prensa y mala imagen que tiene la mayoría de la población de lo que son los gobiernos. Es decir, en Europa está sucediendo, o al menos en la parte sur de Europa, en América también, y al final todo es un proceso, pienso que va enfocado a cansar a la gente para que acepten una idea que ellos nos vengan a vender que puede ser mucho más beneficiosa, más atractiva. O sea, que podemos incluso repetirse algo parecido, aunque en épocas diferentes. Entonces eso, pienso que son épocas distintas y estrategias distintas. O sea que digamos que esa unión de repúblicas en Hispanoamérica hoy en día, con una moneda al frente, no tiene paralelismo con lo que habéis comentado de Bolívar y esa Gran Colombia, etcétera, ¿no? En mi opinión, no. Creo que ahora mismo al poder, al gobierno de la sombra, le beneficia cuantos menos gobiernos mejor, cuantos menos países mejor. Es decir, ellos pueden atacar, entre comillas, lo de atacar tanto por la izquierda, en el caso de Chávez, como por la derecha, en el caso de cualquier emperador, dictador, ¿no? Y todo lo que sea acabar con ir minando el poder de los estados, ahora mismo lo estamos viendo, ahora mismo le beneficia a la agenda que esta gente tiene preparada. Entonces pienso que no tiene nada que ver un tema con otro. Perfecto, Jorge. Me gustaría indagar en la figura de San Martín. ¿Qué más nos puedes contar acerca de este personaje?